Pero ¿cuál es el contexto de México en este momento de la historia? Se trata de un país ocupado militarmente, un país que sufre una guerra que ha dado como resultado más de 60,000 asesinatos, un pleito de organizaciones criminales contra organizaciones criminales, que parece no tener fin. Un país con más de la mitad de población viviendo en condiciones de pobreza, un país que padece un terrible rezago educativo, un país supuestamente independiente donde Estados Unidos entra y sale cuando quiere y como quiere, vende armas a los narcos, lava el dinero de la venta de droga, vigila, espía, administra, controla. La interminable colonización de México continúa más activa que nunca. Se dice que en las siguientes elecciones no estaremos enfrentando simplemente una renovación de la esfera gobernante, sino la etapa culminante de la integración subordinada con Washington. Una buena parte de la Vox Populi asegura que el PRI milagrosamente salvará a México, logrando acuerdos entre todas las partes del conflicto. Un porcentaje considerable de mexicanos está convencido de que Enrique Peña Nieto es la mejor opción. Sí, ese al que el diario español El País llamó el candidato incapaz de citar los autores de 3 libros que marcaran su vida. En otros tiempos, el ridículo de Peña Nieto en la Feria del Libro se hubiera ocultado y minimizado. Los grandes medios electrónicos, si acaso, hubieran hecho una mención insignificante, y el hecho se hubiera olvidado. Pero en el clímax de la era de la información, en los tiempos de Internet, se convirtió en una noticia de alcance masivo que ni siquiera los grandes medios pudieron ignorar. Que Peña Nieto, por ejemplo, aquí hubiera caído en el amnésico. Es aquel que se le olvida que es pendejo. Peña Nieto también utiliza las llamadas redes sociales para intentar limpiar su imagen y justificar su tontería, diciendo: podré no recordar el nombre de algún autor, pero lo que no se me olvida es la violencia, pobreza y desesperanza que sufre México. Bien, entremos en su juego. Si eso fuera cierto, entonces sabría que el partido en el cual milita ha sido de los grandes responsables de esa violencia, pobreza y desesperanza que ha sufrido México. Y no solo eso, también es responsable y corresponsable de la injusticia, la ignorancia, la indolencia, la holgazanería, el racismo, el clasismo, la esclavitud, el nepotismo. Claro, hay otros responsables. Por lo menos el 95% de la clase política, sin importar partido, tendencia o afiliación, la oligarquía empresarial, los medios masivos electrónicos, que nadie se lave las manos. Incluso varios medios supuestamente independientes resultan ser más fascistas e intolerantes que los masivos. Por supuesto, en este momento escuchamos a alguien decir: también los ciudadanos somos corresponsables. Todos somos parte de este desastre. Justamente eso es lo que pretenden difundir indirectamente aquellos en el poder. Que nos culpemos a nosotros mismos de sus abusos, de su explotación, de sus crímenes. Y no. Una cosa es una cosa y otra cosa es corromper, explotar, abusar, violar, matar. Y el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, tiene maestrías y posgrados en esas disciplinas. Una trayectoria impecable. Aunque el PAN ha trabajado a marchas forzadas durante casi 12 años para alcanzarlo. Así como Peña Nieto olvida los nombres de los autores de libros que supuestamente han marcado su vida, probablemente también olvide los abusos policíacos de Atenco en 2006. Nosotros dedicamos un episodio completo, el número 26 de la primera temporada, a ese lamentable evento, por si quieren consultar. Pero tal vez lo más revelador de la esencia de Peña Nieto no fue esa combinación de arrogancia e ignorancia que mostró en la Feria del Libro, sino un comentario que apareció en el timeline de la página de Twitter de su hija, Paulina Peña. Y como bien le dice Erica Albright a Mark Zuckerberg en The Social Network, Internet no está escrito con lápiz, está escrito con tinta. Y Twitter puede parecer muy efímero, pero no podemos olvidar aquel tuit indeleble que retuiteó la hija de Peña Nieto cuando en las redes sociales ridiculizaban a su papá por su desliz. El tuit decía lo siguiente: un saludo a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian. Básicamente un tuit muy naco. Y la neta, la hija de Peña Nieto retuiteó eso sin saber que su papá es el ejemplo perfecto de un naco. Es naquisísimo. Yo tenía un amigo que se incomodaba cuando me refería a alguien como un naco. En ocasiones, mi amigo era muy estricto con las definiciones de ese tipo de términos y le costaba trabajo entender mi definición. Porque como bien lo dice Botellita de Jerez, todo lo naco es chido. Pero de acuerdo con la definición peyorativa de naco, o por lo menos mi definición, naco es un tipo engreído, presuntuoso, pedante y vacío. Un sujeto sin educación que cree saber todo lo que tiene que saber. Una persona que se alimenta únicamente de lo material y superficial. Un subproducto de la cultura banal efímera sobreexplotada por la televisión chatarra. Naco es un clasista que se expresa peyorativamente del proletariado, de aquellos que representan la fuerza de trabajo que sostiene a la burguesía. Me pregunto si esa niña, después de borrar su tweet, consultó el origen etimológico de la palabra prole. ¿Qué significa? ¿Cuál es su origen? Prole significa en latín hijos o conjunto de hijos, un término que tiene su origen en la antigua Roma imperial. La proletari era el segmento de la población de clase más baja que, al no tener recursos ni propiedades, su única aportación eran sus hijos, que servían para aumentar el número de soldados en el ejército imperial. En pocas palabras, la prole es la carne de cañón, organismos desechables para el Estado. Un naco es alguien que le dice prole despectivamente a la gente que trabaja para que pueda comprarse relojes, ropa lujosa y coches, para que pueda salir a naquear a gusto, a exhibir su naca superioridad económica. Así es, un naco es ignorante y clasista, y en países como México, el clasismo casi siempre viene acompañado del machismo, y sobre todo, del racismo. Un naco desprecia y ridiculiza a los indios, sin entender que la cultura indígena es lo más valioso de este país.
En fin, ahí están a grandes rasgos algunos de los aspectos que podemos resaltar de un naco. Para extendernos en la definición completa de la naquez mexicana e internacional, tendríamos que dedicar un podcast o hasta una temporada completa a ese tema. Pero Peña Nieto no solo es naco, de hecho es el ejemplo perfecto de un fresinaco mi rey. Como esos tipos que se hacen llamar actores, pero que distan mucho de tener la capacidad histriónica para encarnar convincentemente hasta el personaje más sencillo y unidimensional. Esos que se exhiben en la televisión todo el tiempo, en telenovelas, anuncios, infomerciales, pero que en realidad son vasijas vacías. Maniquís orgánicos pintados con tinta de bronceado. Yo la verdad es que ya he tomado conciencia de todo el daño que hice. O como bien lo dice Juan Villoro, Peña Nieto es un robot. Un robot mal programado. Claro, desde luego encontramos el argumento que muchos consideran válido y, como se dice coloquialmente, matador. Es que vale madre quién es el presidente. El chiste es quién lo maneje, y los que lo manejan sí saben lo que hacen. Él es solo una marioneta para obtener votos de la audiencia masiva de Televisa, fácilmente impresionable. Precarios androides moldeables, influenciables, manejables, millones de títeres entrenados por la televisión y representados por una marioneta engrandecida, una poderosa figurilla protagónica de acuerdo con el teatro guiñol mediático. Pero sus jefes van a pactar con el narco, diseñarán nuevas estrategias junto con Estados Unidos y salvarán al país del hundimiento, de la catástrofe absoluta. Como bien lo dice irónicamente el gran caricaturista Rius, Santo PRI, sálvanos del PAN. Así es, el PRI será nuestro gran salvador. El PRI regresará heroicamente a tomar control de la situación. Y por eso mismo, creo que es un momento oportuno para revisar algunos puntos clave de la historia del Partido Revolucionario Institucional. Esta será la primera de 2 partes de un podcast dedicado a la historia del PRI. Pero no la historia según la Secretaría de Educación Pública. No, esta es la historia del PRI, de acuerdo con este humilde podcast perdido en algún rincón de tu computadora o tu reproductor de MP3. Repito, esta no es la historia definitiva del PRI. Es solo una breve revisión de un partido que ha explotado y envenenado a México durante décadas y 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 décadas. Pero ¿cómo nace el PRI? El PRI llega al poder de la misma manera que el general Porfirio Díaz, gracias a una rebelión armada. Las tropas de Díaz vencieron al ejército de Lerdo de Tejada. El 20 de noviembre de 1876, Porfirio Díaz llega a la Ciudad de México e inicia su dictadura el 28 de noviembre. El 21 de mayo de 1911, Porfirio Díaz abandona el trono de la presidencia y se lo deja a las tropas revolucionarias encabezadas por Madero. Y años después, el PRI se autoproclama abanderado de esa revolución, o mejor dicho, revuelta. ¿Pero a qué vamos con esto? Ni Díaz ni Madero llegaron al poder gracias a un movimiento democrático, y ninguna de las dos dictaduras se mantuvo en el gobierno gracias a un sistema democrático. Don Porfirio estaba convencido de que el pueblo no estaba lo suficientemente preparado para la democracia, que el gobierno tenía que operar las elecciones. La dictadura perfecta del PRI, tomando en cuenta la claridad de su gran mentor, montó una obra de teatro que tuvo cientos de representaciones, en las que para aparentar democracia participaban mini partidos de oposición, como el PPS, el PAN, el PARM, el PST, el PDM y el PSUM, o PSUM. Era una simulación de democracia en la que estos partiditos diluían a la oposición. A la mayoría se les percibía como partidos piratas, partidos semiclandestinos, mientras que el PRI era visto como el patrón, el gran partido oficial. Pero no nos adelantemos, regresemos al origen. En 1929, Plutarco Elías Calles fundó el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, con el fin de hacerle creer al mundo, principalmente Estados Unidos, que México ya era un país democrático, y para frenar los golpes de Estado juntando a todos los generales en un mismo partido. En 1938, por iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, el PNR se transformó en el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, para incluir a otros sectores sociales hasta entonces aislados. Hizo la función de intermediario entre la sociedad y el gobierno. Su lema, por una democracia de trabajadores. Manuel Ávila Camacho, más conciliador con las demandas de los grupos medios, empresarios principalmente, decidió crear la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, formado por una asociación política de ciudadanos y ya no por un pacto de sectores donde predominaba el obrero. Y el 18 de enero de 1946 tuvo lugar la segunda gran convención del PRM, que dio lugar a su transformación como PRI, el Partido Revolucionario de la Imposición, para robar impunemente, pillos reunidos indefinidamente, pandilla de retrógradas intransigentes, o como lo llama el amo del Merol, PRIbol. Pero, ¿cómo fue que el PRI se consolidó como la dictadura perfecta? ¿Cómo logró mantenerse durante tanto tiempo en el poder? ¿Cómo es que el dinosaurio no se ha extinguido? Y después del desprestigio inconmensurable que ha sufrido a nivel nacional e internacional, ¿cómo es que muchos de los llamados líderes de opinión y millones de mexicanos aseguran que el partido logrará regresar al poder en las próximas elecciones? No se pierdan la segunda parte de este podcast dedicado al Partido de los Rateros Incansables. O sea que sí, este podcast continuará. Este podcast fue presentado por BlackBerry Telcel.